Hacemos una pausa, sentimos nuestro corazón, sentimos que hemos llegado al final del día, final del camino. Inspiramos contando hasta 5 y expiramos contando hasta 5. Cuando inspiramos vamos a imaginar que nuestro corazón se expande, que se carga de energía. Y en la expiración nuestro corazón se contrae y la energía recorre todo nuestro ser, como si esa energía fuera quitando los obstáculos, las confusiones, para la circulación de la energía, de la información, de la conciencia, del viaje de la vida. Tenemos un sentimiento de ternura a nuestro corazón. Vamos a traer la imagen de una abuelita dulce. Sonreímos, nos regalamos esa sensación de ternura, de gratitud. Inspiramos esa imagen, esa ternura, esa gratitud. Y luego en la expiración expiramos y dejamos, nos abandonamos, nos entregamos al sentimiento de gratitud. Cuando inspiramos, emergemos, nacemos. Y cuando expiramos, aprovechamos en este momento a morirnos de una vez, a vaciarnos, a entregarnos, a dejar de ofrecer resistencia. Ahora vamos a observar nuestra lengua unos instantes. Nos vamos a observar y lograr aquello que nos falta, que nos pasa al final de la vida, al final del día, que es llevar la salida a la entrada, o sea, volver al principio, revisarnos. Eso tiene que ver con la propiocepción, tiene que ver con la imagen de nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos dialogar con el mundo. Cuando perdemos la conciencia de nosotros, perdemos esa conectividad con el mundo. Abrimos nuestros ojos desde nuestro interior ahora. Al abrir nuestros ojos, hacemos el contacto con el mundo exterior, encendemos nuestros videos y nos miramos, nos saludamos
nos ofrendamos una sonrisa, nos agradecemos de estar aquí presentes, de conocernos, de encontrarnos en esta gran caravana que es la vida. Como decimos en chileno, ya pues abran las cámaras. Bien, entonces, como decía la doctora Espinosa, esto es como una experiencia, pero más que una experiencia, yo practico, soy terapeuta desde 1995 y, y el año 2000 y tanto, 2003, 2004, como que yo hacía acupuntura y como que la acupuntura que me quedó un poco, como que me faltaba algo y conocí la sintergética. Y con la sintergética se me abrió, no sé, es como lo que cuando se habla del trabajo con la personalidad, la sintergética, del buen carácter, tiene que ver con la correcta visión, la correcta escucha y la correcta palabra. Entonces, eso muchas veces nos pasa como terapeutas o como acompañantes o como cuidadores, que no miramos, no escuchamos y como no miramos y no escuchamos, nuestra expresión no es de las mejores. Existe, por ejemplo, lo que se llama el terrible síndrome del cuidador. De hecho, se lo llaman así. Lo estuve mirando algunos documentos y así lo llaman, terrible síndrome del cuidador. Entonces, eso muchas veces se da porque en el fondo no estamos preparados. Y no estamos preparados porque no, tampoco nos preparamos la vida, como que lo que pasa, si ustedes nos ponemos a observar, qué pasa con las personas, con todos nosotros cuando llegamos a la adultez, nos vamos quedando solos, ya salimos de nuestro trabajo, nos desconectamos de nosotros mismos, entonces, como que no tenemos es como decir, no sabemos morir, ¿m? O no sabemos llegar al final del día. Entonces, como una inspiración, cuando inspiramos, emergemos, y cuando expiramos, nos sumergimos. Entonces, por lo tanto, no existe la muerte en sí, o sea, o la muerte simplemente es un paso, es un momento de vacío. Y hay que reconocer desde el punto de vista de la ciencia que los seres humanos somos parte de la larga cadena de la vida, ¿no? O sea que en nosotros están incorporados cuando se dice en sintergética que están incorporados todos los reinos, se refiere desde el mineral que está en nuestros huesos, ¿no? Que hace reacciones, ¿no? Al vegetal que está en nuestro sistema vegetativo, que está en la capacidad de sentir, de reproducirnos, el animal, que es a donde aparecen el mundo de los sentidos y que se integran en el reino humano. Entonces, si nos reconocemos parte, ya empieza a tener sentido el viaje. Entonces, no somos algo aparte del mundo. Pasa lo mismo con la enfermedad, o sea, como no nos reconocemos que somos parte de la naturaleza, entonces vivimos de una forma antinatura. No respetamos los circuitos, los ritmos circadianos, que tienen que ver con la epífisis, los circuitos, o sea, los circuitos de la luz, nuestra alimentación. Entonces, por ahí empieza. Entonces, eso es un poquito como un preámbulo para hablar, conversar. En realidad, en conversar, como voy a hablar solo un rato y después vamos a tratar de conversar todos juntos. Y, y eso, yo aquí anoté, para salir de tanta seriedad y tanta cosa tan cuadradita. Entonces, aquí anoté algunos tips, ¿ya? Yo esto lo estaba preparando hace mucho tiempo, pero en realidad al final como que solté todo, porque lo primero
descubrí en este camino con mi mamá y con los pacientes en la consulta, ¿no? Es que lo primero que aprendí es aprender a fracasar, ¿no? O sea, el título de la presentación se llama algo así como, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me ayuda? Tratemos de hacerlo interactivo. ¿Cómo se llamaba esta presentación? Ya, pues despierta, activen los sentidos. ¿Cómo se llamaba esta presentación? Aciertos y fracasos. Eso, aciertos y fracasos en los trastornos cognitivos de la tercera edad. Bien. La idea es que lo hagamos con... Mira, existen dos maneras de estudiar, de aprender, de enseñar. ¿M? Una manera es 1 más 1 explicativa, en que vamos avanzando lentamente y en que muchas veces tenemos que repetir y repetir lo mismo muchas veces para que nos quede algo. Pero cuando nosotros accedemos a un mundo empírico que tiene que ver con la intuición, con el darse cuenta, con la observación, pues con la correcta visión, la correcta escucha, la correcta palabra. Entonces aquí en nosotros ahora vamos a tratar de practicar esto. Yo me voy a, de adrede me voy a equivocar todo este rato, ¿ya? Para que tratemos de que lo hagamos todos juntos. Es un aprendizaje entre todos, ¿ya? Yo en el fondo yo no sé nada, por eso les contaba que lo primero que aprendí es que no hay nada que hacer con los tratamientos para la tercera edad. Que el Alzheimer, la demencia, el Parkinson y las enfermedades degenerativas de la tercera edad son enfermedades irreversibles desde el punto de vista lineal. ¿M? Pero cuando empezamos a interactuar, cuando empezamos a usar la observación, por ejemplo, mi mamá cuando salió del hospital, venía totalmente perdida. No podía hacer pipí, no podía hacer caca, estaba completamente perdida y me enseñaron ahí en el momento de salir del hospital, me enseñaron a ponerle una cánula para que hiciera pipí. Entonces cuando llegué aquí a la casa, yo observé. Entonces, ¿qué es lo que vi? Que estaba en estado de inflamación, que no había hecho pipí por estrés, ¿m? Porque había estado en estado de estrés, de constante. Imagínense estar en la pandemia, durante la pandemia, estar Se cayó el 4 de diciembre del 2020. Ese día había paro de ambulancias. Eso fue a las 9 de la mañana. Recién a las 3 de la tarde pude conseguir una ambulancia. ¿Mm? Y entramos al hospital y recién a las 8 de la noche la ingresaron. ¿Mm? Y ahí, recién, después de 3 semanas, si no es porque el doctor Méndez habló con una doctora que era muy cercana al doctor Mañalich, entonces, en ese momento me llamaron para ir a firmar para darle consentimiento para la operación. O sea, imagínense el estado de estrés. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, después de eso, estábamos en pandemia. No podía recibir visitas. ¿Mm? Segundo, la alimentación pésima. Tercero, no se le, o sea, imagínense todo lo que pasa. ¿Ya? Entonces viene ese estado de estrés. Entonces no puedes pretender que la persona haga pipí, que haga caca normalmente, ¿ya? Entonces cuando llegué aquí a la casa yo observé todo ese pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía a la mano? En mí tienen que entender también que yo soy el hijo. Es muy difícil hacer las cosas un poco más calmado. Entonces yo recurrí a las sagradas y benditas agujas de acupuntura y puse, si los puntos que usé son el 6 de triple recalentador, y el 37 de estómago, que puso puntos de acción especial sobre el estómago, va sobre el intestino grueso, y el 36 de estómago. E inmediatamente se vació todo el intestino y la vejiga. No tuve que hacer nunca, nunca tuve que poner la cánula. ¿Ya? Entonces eso tiene que... Pero si yo no hubiera observado y yo no hubiera hecho la acupuntura, hubiera pasado lo mismo. O sea, hubiera mantenido, hubiera seguido más estrés porque era más cosas que le estaban haciendo encima, como pinchándolas. Entonces, eso es una parte. Entonces, les quería contar
esto va a ser, hay gente que no le va a gustar cómo vamos a hacer esto porque es un poquito desordenado, pero es como, imagínense el desorden que tiene una persona con Alzheimer o con demencia en la cabeza, ¿ya? Entonces yo al síndrome de mi mamá, yo le inventé un nombre, que lo escribí aquí, que se llama síndrome de hiper, de hiperansiedad crónica sostenida. Eso es lo que llamamos en sintergética el SPT, síndrome postraumático. Y esto viene, yo he estado revisando su historia, y la historia de muchos abuelitos que veo en la consulta, y de jóvenes y de otras personas, de eventos traumáticos que tienen que ver con el embarazo, el parto, la forma de vida, la situación social. ¿M? Por ejemplo, les voy a contar una parte política. Mi abuelo hablaba, el papá de mi mamá, hablaba 7 idiomas y en el tiempo de González Videla, que fue un presidente que pidió el apoyo del Partido Comunista de los homosexuales y de todas las personas marginadas para salir presidente. Y cuando salió presidente, inmediatamente lo primero que hizo fue proscribir a los homosexuales y al Partido Comunista. Entonces, por lo tanto, mi abuelo fue perseguido y tuvo que arrancar, al igual que Pablo Neruda fue uno de los personajes que fue víctima también de esa situación, y por lo tanto en el sur de Chile la familia de mi mamá fue perseguida. Entonces las hijas de Luis Godoy no pudieron estudiar, no pudieron aprender y fueron marginadas y le hicieron bullying. De hecho, mi mamá perdió los dientes tempranamente, lo cual es muy sospechoso, ¿ya? Entonces, después mi mamá y ellos estuvieron en la pobreza. Mi abuelo fue alcohólico, terminó alcohólico. Luego de esa pobreza absoluta, mi mamá la mandaron a estudiar a Temuco, pero no llegó a estudiar. Llegó una familia de descendientes de alemanes y la pusieron de empleada a los 7, 8 años, ¿ya? Después de eso, se vino a Santiago para ayudar a su familia. Y la misma cosa. Y ahí entre medio conoció a mi papá, que mi papá no era el mejor de los hombres, que eran, bueno, ¿para qué les voy a contar de mi papá? Es que era como un mafioso, ¿ya? Usaba pistolas y esas cosas, ¿sí? ¿Ya? Y mi mamá fue como la esclava de mi papá. Y mi mamá cuidó a mi papá hasta el fin de sus días y le cambiaba los pañales y todo, o sea, como esas mujeres antiguas. Después de eso mi mamá se liberó el año 91 y empezó a vivir su vida. Viajó a las Torres del Paine, fue a Caratas de Iguazú y, y eso, y eso. Lo pasó súper bien en su vida. Pero todo ese dolor, todo ese soporte afectivo que nunca tuvo, lo sostenía porque ella no tenía vicios, no fumaba ni tomaba, pero sí lo sostenía con el azúcar, ¿ya? Ella siempre consumió muchos dulces. Usted abría la cartera de ella y siempre tenía dulcecitos, ¿ya? De hecho, ya los dientes de adelante los perdió a temprana edad, ¿m? ¿Ya? A muy temprana edad. Y entonces los demás dientes los perdió por el azúcar, ¿m? ¿Ya? Eso tiene que ver por la terrible falta de amor. Una TFA, terrible falta de amor. Se lo escuché a la señora que trabaja esto con Pedagogía 3000, una boliviana, que hablaba de eso, de la terrible falta de amor en el síndrome de ansiedad, en el síndrome de hiperactividad de los niños. Entonces, ¿ahora qué se sabe sobre el azúcar? El azúcar se sabe que incrementa la leptina y la leptina incrementa la insulina y se produce una, una reacción frente a eso como ¿cómo se llama? Mercedes, ¿cómo se dice? Balta, ¿cómo se dice ¿A, cuando a qué te refieres? Cuando a Resistencia a la la... insulina. resistencia a la insulina. Eso muy bien, resistencia a la insulina. Entonces no es que tenga una resistencia a la insulina, sino que como se come tantos dulces, se aumenta tanto la insulina. Entonces eso va dañando el mesénquima básico para los que hacen sintergética y se daña el sistema vascular. Y una de las partes que más daña, por lo menos ya en la tercera edad, es la barrera hematoencefálica.
La barrera hematofacifálica es como se llama barrera para que no pasen las toxinas que vienen en la sangre, que vienen desde el colon y desde otros lugares del ser, de otros lugares, no pasen al cerebro y no produzcan daño. También tienen que ver con los beta-amiloides, la beta-lipoproteína, y entonces todas esas cositas se empiezan a acumular en el cerebro y tarde o temprano empiezan a aparecer lo que se llama el cerebro estrellado, que es como pequeños micro accidentes vasculares. ¿Ya? Las personas pueden vivir una más o menos normal durante un buen tiempo con eso. Pero en situaciones de estrés, por ejemplo, de estrés prolongado, por ejemplo, como en la pandemia, en que hay el miedo, una emoción muy fuerte, que se vive como terror, que básicamente afecta al tallo cerebral y que produce rigidez. ¿Mm? Porque el miedo puede ser ataque o huida. Entonces, imagínense mi mamá, ¿a dónde va a huir? ¿Mm? Después de toda esta historia, ahí está el síndrome postraumático. Entonces, esto empieza a reverberar en la cabeza, en el cerebro, en el sistema límbico, va hacia la amígdala, y si la amígdala se revuelve, se devuelve hacia el tallo, y del tallo a la amígdala, y se compromete la ATM, que estuvo la articulación mandibular, estuvo comprometida toda la vida por estos asuntos de los dientes y por todo aquello que tuvo que masticar y no poder masticar, no tragar, apretar los dientes con mi papá, la violencia, el bullying cuando niña. Entonces todo esto se va repitiendo y nunca llega esta información aquí, es como nosotros que nosotros meditamos, nos damos cuenta. Entonces a la gente no tiene acceso a estas cosas o recién estamos teniendo acceso. Entonces, eso es como entonces, por eso yo he escuchado hablar que algunos médicos hablan de una de diabetes tipo 3. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, no hay mucho que hacer, nada que hacer. Entonces, éxitos y fracasos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para el cuidador. Aquí somos todos hijos, somos todos padres o madres. Entonces, nos vamos a vamos a cruzar las manos de esta manera, ¿m? De esta manera. Y vamos a llevar las manitas sobre el corazón, sobre las mamas, en el caso de las mujeres, con los dedos pulgares, como si estuviéramos juntando y también, claro, este gran problema que tiene la humanidad. Nosotros tenemos un problema de dislateralidad. La izquierda y la derecha no dialogan en el mundo exterior y no dialogan dentro de nosotros mismos. ¿M? Entonces, ya hay un síndrome del tener la razón, todo el mundo tiene la razón. Entonces, algún sabio algún día me dijo que si yo quería ser feliz, que dejara de tener la razón. Y desde ahí les digo de verdad que cada día soy más feliz porque no tengo la razón y ahora escucho mis dos lados. Escucho el comunista que llevo dentro mío y el capitalista que llevo dentro mío y me siento contento porque se acabó el problema. Entonces, de esa manera, vamos a decir, a pesar de, a pesar de que no pude hacer nada por mi madre, por más de que todos los esfuerzos que quise hacer, por todo lo que me esforcé, por todo lo que lloré, por todo lo que la cuidé, yo me acepto mi fracaso, me reconozco, me reconozco y me amo sin ninguna condición y experimento en todo mi ser el amor total, incondicional e infinito de la larga cadena de la vida de la creación. Y humildemente me abandono, me entrego. Soltamos todo, entregarse y soltar todo.
Y ahora me observo nuevamente. Hago ese mecanismo que tiene que ver con la propia excepción. Me miro a mí mismo. Me pregunto cómo me siento en relación a esto que me duele con mi madre. Y veo si es de 1 a 10. Entonces yo todos los días hacía este ejercicio al acostarme. ¿M? Y todos los días lo hacía en la ducha. Y cada vez que yo me desesperaba y alzaba la voz, y de a poquito me fue haciendo bien, porque ya era algo que está al alcance de nuestras manos, simplemente cruzar las manitos y aletear. También puedo aletear así, decir, ¡ah! Aletear, aletear. Pero puedo aletear aquí, aletear para adentro y aceptarme. Y desde ahí empezaron a suceder cosas que empecé a investigar, que ya no son investigaciones mías. He escuchado al doctor Carvajal, a mis compañeros de Sintergética, los mismos trabajos que yo mismo había hecho preparado anteriormente. Conocí al doctor Mercola, que no estoy de acuerdo porque él es como antivacuna y yo soy como las dos cosas. Entonces, pero tomé muchas recetas de él. Aprendí una receta del doctor Mercola, que es una receta de cúrcuma y una sopa antiinflamatoria que la hago casi todos los días. Ahora vamos a hacer recetas. Ahora viene la parte de lo que funciona. ¿Ya? Funcionan esas cositas. Y, y de otros documentos, fui hablando con la doctora Brown, que es mi pareja. ¿Conocen la Helga Brown? Ella me ayudó mucho también con su conocimiento médico. Entonces, volviendo a la observación, entonces yo observé que mi mamá la mandaron con dosis de risperidona, ¿ya? Para dormir y durante el día. Y yo encontraba que cada vez que yo le daba risperidona, aparte de seguir, solamente bajaba el síndrome de ansiedad, pero se empezaba a comportar mucho más errática y más empezaba a parecer un poquito más una esquizofrenia, con alucinaciones. ¿M? Veía gatos, veía gente, escuchaba gente. ¿M? Entonces, lo que yo hice, por un dato de un doctor canadiense que por casualidad usó un medicamento para la, para la, para que los viejitos durmieran, que fue por casualidad, que se llama quetiapina. Entonces yo saqué la risperidona y le empecé a dar quetiapina en la noche. Y pasaron dos cosas. Mi mamá empezó a dormir porque mi mamá nunca durmió. ¿Y qué más pasó? Que yo, el cuidador, empecé a dormir. ¿Mm? Y eso fue una maravilla cuando empecé a dormir porque era como si yo me estaba entrando en el mismo circuito que había estado mi madre toda la vida. ¿Mm? Entonces empecé a dormir y pues ya pude tener un poquito más de paciencia. ¿Qué más con los medicamentos occidentales? Descubrí que cuando llegó a la casa venía un estado totalmente de inflamación. Entonces yo le empecé a dar, sin preguntarle al médico, disculpen los médicos, pero yo sabía que me iban a decir que no. Solamente le comenté a Claudio Méndez y el Claudio Méndez me encontró la razón por la explicación que yo le di. Le empecé a dar un diurético, un diurético bajo, ¿ya? Muy bajito, que es el mismo diurético que tomaba ella antiguamente, lo cual le empezó a hacer muy bien. Lo cual, y cuando ya las piernas se deshincharon, yo le saqué el diurético. Y segundo, que en el geriátrico, en el INRE, nunca nos propusieron darle memantina, que funciona bastante bien, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue darle memantina. Entonces cuando tuvimos ya la segunda o tercera sesión con la geriatra, yo le conté lo que estábamos haciendo. Y lo primero que hicieron fue retarme. Digo, como yo había me puesto a hacer todas esas cosas, yo no era médico, pero entonces yo le expliqué que no estaban haciendo mucho tampoco ellos, entonces, y estas cosas estaban funcionando. Entonces me mandaron a hacer un examen para el corazón. Esta cosa, disculpa de nuevamente, Mercedes, ¿cómo se llama ese examen del corazón que le ponen en la noche, no con que la ¿Un llevan y le hacen holter? no, el otro, 24 horas, un holter. no, el otro, el de la casa, es cuando El electro se llama. el electro, Ah, un electro ya. eso, y salió bastante bien. Entonces ahí, adivinen qué pasó, le dieron memantina.
Entonces, ¿cuál es la diferencia en donde yo no soy médico y la señora es médico? ¿Cuál es la diferencia? Es que ella no está mirando, nada más. Yo no estoy, ¿ven? Yo no estoy criticando la medicina alopática. ¿Mm? ¿Mm? Al revés. Si yo estudio ahora, ahora viejo no voy a estudiar, pero si renazco con ganas de renacer todavía, seguramente voy a estudiar medicina. ¿Mm? Y ojalá que las escuelas de medicina sean un poquito más abiertas. Bien, entonces eso, entonces, porque muchas veces le hacemos la cruz a la medicina clásica y no, hay que abrir los ojos. Y para eso están los médicos sintergéticos. Los antroposóficos también le pegan bastante. ¿Ya? Muy bien. Sí, y la última gracia que nos mandamos con la medicina alopática fue que ¿qué medicamento le estoy dando? Ay, se me fue. Pero le empecé a dar un medicamento. Ah, del ibuprofeno. Mire, descubrí por observación y escuchando sus ritmos, descubrí que cada 7 días mi mamá entra en una desesperación total. ¿Mm? Entonces yo le dije a mí mismo, ¿no será que se le inflama el cerebro? Claro, es lo que tiene una inflamación del cerebro. Entonces yo simplemente mezclé un ibuprofeno de 600 miligramos con un paracetamol de 500 miligramos. ¿Mm? Y sé que es increíble y se lo doy cada 7 días. Funciona súper bien. ¿Ya? De todas maneras, todo lo que estoy diciendo yo, ojalá que sea supervisado por un médico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar por las cosas que funcionan. Cosa que funciona muy bien, algo que funciona muy bien, es la cúrcuma, ¿ya? Como un antiinflamatorio general. Pero la cúrcuma tiene que estar activada, ¿ya? Y para activarla es bueno mezclarla con pimienta y aceite de coco. Y aún así, según la receta del doctor Mezcola, usted toma una cucharada de cúrcuma en polvo. La cúrcuma en polvo es mucho más efectiva que la cúrcuma fresca porque está más concentrada, porque es polvo, ¿ya? Anoten la receta, ¿ya? Una cucharada de cúrcuma en medio litro de agua. Perdón, primero hay que poner a hervir el agua. Segundo, cuando esté hirviendo el agua, usted le pone la cucharada de cúrcuma. Y pimienta fresca varias vueltas. ¿Ya? Lo tapa y lo deja hervir 10 minutos, no menos. ¿Ya? Después que hierve durante 10 minutos, lo deja descansar un ratito, lo cuela y tomar antes de 4 horas. Se puede tomar durante 4 horas, varios sorbos, varios poquitos, antes de 4 horas, porque la cúrcuma, cuando usted le hizo ese tratamiento, está al 16% de curcumina. Y cuando se enfría después de 4 horas, baja solamente al 4% y después de 8 horas ya no hay curcumina. ¿Ya? Ese es el problema de la cúrcuma, que siempre se tiene que estar activada. ¿Ya? Lo otro es el aceite de coco. Pero el aceite de coco en el Alzheimer y en la demencia puede activar demasiado a la persona. ¿Ya? Entonces la combinación es tomar una cucharada de aceite de coca por la mañana o varias veces al día y una inyección de neurobionta. La dosis de día por medio por una semana, descansar una semana y después poner una segunda dosis y después en 6 meses más, ¿ya? Con eso logramos que mi mamá empecé a caminar. ¿Mm? O sea, mi mamá no es la misma de antes. Entonces, con estas cosas, con estos principios, empezó a caminar. Esas son las dos recetas básicas, ¿ya? La otra es a que yo aquí digo, antes de esto mi mamá ya estaba así, yo sabía que todo esto era así, pero a mí no me dejaba hacerlo porque no, no era malo porque no la dejaba comer dulce, que no la dejaba comer torta, que no la dejaba comer nada, ¿ya? Entonces, cuando yo volvió a la casa, la dieta es cetogénica aquí en la casa, dieta cetogénica, pero no es cetogénica en base a pura grasa animal, ¿ya? Es grasa de enlace corto, ¿ya? Cero carne roja, ¿ya? Y
muchas verduras verdes, ¿ya? Que eso tiene que ver con la PQQ y otras cosas. No, no le voy a hablar de las cosas más específicas porque lo encuentro que muchas veces vamos a buscar esas cosas y salen muy caras. Entonces, si yo digo hojas verdes y grasa de enlace corto, ya eso está al alcance de todos los bolsillos, ¿ya? Ahí está todo lo que necesita. Por ejemplo, los kiwis, las brócoli, ¿ya? Todas esas hojas verdes. Las lechugas no tanto, porque la lechuga puede ser inflamatoria. La lechuga funciona bien cuando uno no quiere tomar cosas para dormir. Es un buen somnífero, ¿ya? Dos hojitas de lechuga en agua, usted va a dormir muy feliz, ¿ya? Y lo otro, por las mañanas, la, la manzanilla, ¿ya? Entonces yo salgo con mi mamá en la silla y le llevo una de esas botellas de atletismo grandes llenas de agüita de manzanilla, ¿ya? Y cero azúcar, esto es verdad. Y la otra observación que usamos de la observación de la escucha y la palabra tiene que ver con el, el azúcar. Cada vez que prueba el azúcar se vuelve a poner ansiosa. Y es como esa canción de ese grupo argentino que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, entonces eso, esas cositas. Ahora vamos con la receta sintergética. En los momentos más difíciles de mi vida, con mi mamá, cuando yo no sabía qué hacer, cuando todavía estaba solamente sin la quetiapina y tomaba la risperidona, entonces mi mamá estaba como loca, yo no sabía qué hacer. Entonces lo que yo hacía simplemente, hay un trabajo de don Jorge Carvajal, en que con el Vía Color, usted pasa en Tridocha, es llevar desde alfa hasta delta. Entonces yo voy desde alfa. Yo no lo hacía con el tritocha, yo lo hacía solamente con el láser del Vía Color, haciendo este movimiento alrededor de los ojos, del arco de los ojos, ¿ya? Acuérdense que aquí tenemos muchos puntos la entrada y la salida de muchos puntos de acupuntura, y o sea, de meridianos de acupuntura, ¿ya? O sea, todas las terminales de los meridianos están aquí. Segundo, tenemos un acceso a todo, al cerebro privilegiado, ¿ya? Entonces, lo hacíamos, o sea, lo hacía yo solo, llorando antes de acostarla, porque yo sabía que no, que iba a quedar la escoba en la noche. No les voy a contar las cosas que pasaba con mi mamá por una cosa de dignidad, ¿ya? Entonces yo agarraba eso, entonces empezaba de 12 ciclos por segundo, bajando 12 11 a 10 a 9 a 8 y me devolvía varias veces entre 8 y 12. Eso es alfa. Alfa, noten alfa, eso es alfa. La onda alfa es cuando cerramos los ojos y ya inducimos el estado alfa. Se llama el puente alfa, puente alfa. Luego bajaba a 8, de 8 a 4 ciclos por segundo. Es cuando hacemos la imaginación. Cuando uno imagina, se activan ciertas partes del cerebro que están activas cuando dormimos, pero que están activas en los niños y en las personas creativas, ¿ya? Y producen cierta especie de descanso, porque descansan en las cortezas y se activan en otras partes. La Mercedes lo debe tener un poco más claro, ¿ya? Entonces, de 8 a 4 varias veces. Y de ahora, de 4 me iba a 3 y de 3 a un ciclo por segundo, ¿ya? En el documento que dice ahí, decía que en un futuro se va a llegar hasta 0,3, 0,1, pero no teníamos acceso solamente a un ciclo por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esa frecuencia se llama delta. Y el delta, que es el sueño profundo, es cuando accedemos a la pausa, al silencio, es cuando el cerebro empieza a repararse. No solamente el cerebro se empieza a reparar, todo el sistema nervioso. Se activa el sistema
el sistema de autorreconocimiento inmune. Se activa el parasimpático, uno empieza a se relaja, ¿ya? Y empieza la reparación. Y especialmente el sistema linfático en el cerebro. Eso es ese sistema el encargado de sacar la beta-lipoproteína especialmente del cerebro. Bien. Y las toxinas de los gran negativos especialmente, que pasan esa barrera hematoencefálica que hablamos al principio. Y desde ahí, inmediatamente, entonces eso yo lo dejaba ahí. Y en la mañana, de golpe y porrazo, como decimos en Chile, tridocha 40 ciclos por segundo. O en este ángulo. Va en este mismo sentido. Muy bien. Ah, ¿quedó claro eso, sí? Si no tienes un vía color, yo lo que hice fue busqué un programa de en internet y, hice, entonces grabé de, se los voy a poner, a ver, aquí lo tengo grabado. Grabé las frecuencias y se las iba pasando una por una. Herramientas. Herramienta calculadora, espérate, herramienta, grabadora. Entonces, mira, por ejemplo, de alfa a delta. ¿Se escucha? ¿No? No, Ya, pero la cosa es que Muy va bajito. acelerando, entonces usted busca el programa y lo puede hacer, si no tiene, ¿ya? Entonces uno puede hacer de alfa a delta, ¿ya? Y lo pone simplemente, y eso yo se lo ponía debajo de la cabecera, y eso lo hacía descansar, ¿ya? Bien, entonces, lo otro es, otra receta de las cosas que hicimos fue con el día color, reponer tejido medio en el tallo cerebral, luego de eso, resetear todo el sistema, el reseteo, ¿ya? Por los que tienen el vía color, pero aquí no todos tienen vía color, así que voy a llegar hasta ahí nomás. Y lo otro, en la oreja, pues, apréndanse esto, el hacer la rueda vascular, ¿ya? Aquí está el lóbulo de la oreja, ¿ya? ¿Me alcanzan a ver, cierto, la oreja? Y usted hace así, un cuadradito alrededor del lóbulo, así, partiendo de aquí, de la parte interna, baja por aquí, por abajito, por el reborde de abajo, y en el reborde. Entonces uno lo puede hacer con el dedito. Se llama la rueda vascular. Eso ayuda bastante. Y lo otro son los puntos tálamo en la oreja. El punto tálamo, el más importante, para los que están aquí, para todos, aquí arriba, en la oreja, ¿alcanzan a ver ahí? Ahí, ese lugar se llama fosa navicular. Ahí, justo en ese hoyito ahí, aquí arriba. Y ahí ese punto Chen-Men, ese punto puede ayudar mucho también en los pacientes con hiperansiedad, síndrome de hiperansiedad. ¿Hiperansiedad cuánto le puse? Crónica sostenida. Hiperansiedad crónica sostenida. ¿Ya? Punto Chen-Men. Y lo otro, nuevamente, que cuando uno está haciendo todas estas cosas hay que hacer una pausa. Entonces, nuevamente volvemos a respirar, hacemos una pausa. Lo otro que funciona para dar una buena calidad de vida es hacer lo que se llama el earthing, hacer tierra. Entonces, como estábamos en pandemia y no podíamos salir, yo conseguí un fierro, lo puse en el patio y amarré un cable de electricidad, sin electricidad,
de cobre y se la ponía a esta hora todos los días en el punto o en la planta del pie, en el uno de riñón. El cable de cobre tiene que tocar el pie. ¿Mm? El ERTIN. Y hay unas cosas, se pueden comprar y se pueden enchufar a la corriente también, ¿ya? Y cuando la persona, todo esto se una, y no importa lo que uno haga, hay muchas cosas tan simples como cuando uno la baña, si uno toma conciencia, con la conciencia, de que cuando el agua está corriendo por el cuerpo de la persona, esa agua va a ir por el alcantarillado, va a ir hacia el río, del río va a ir hacia el mar, por lo tanto, si usted usa la conciencia, esa, 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 esa vía se va a activar, que es como lo que hacemos en Sintergética cuando llevamos las salidas a las entradas. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos una aguja de acupuntura, llevamos la mente, entonces conectamos a ese ser humano con la tierra a través del agua cuando se está bañando. ¿Mm? Es la importancia también, por ejemplo, de la oración o de bendecir los alimentos. Uno le cambia el estado de los electrones, o sea, porque si la vida es un plasma electrónico activado, entonces ese plasma electrónico activado puede ser mu- mucho más liviano que más pesado, y eso depende de la conciencia de cada cual y cómo uno esté viviendo uno esté viviendo los momentos de la vida. Y el equilibrio. Uno de los grandes problemas de las mamás, de las señoras, me voy a caer, el miedo a caerse. Hay dos cosas. Uno, después que se cayó, podemos trabajar el pentágono inferior y conectar el pentágono inferior a través de los dos pentágonos, de los dos triángulos de energía ancestral al tallo y integrar fácilmente el tallo al sexto centro. ¿Ya? O sea, por lo tanto, puedo poner las manos en los pies. ¿M? Y visualizo el pie tocando los pies de la mamá, de mi mamá o de la señora o del paciente que tengamos, y visualizamos que el pie está, el dedo gordo del pie es la cabeza, está en la cabeza. El metatarso está esta barrera que está acá, que incluye el cuello, incluye la, la- el agujero magno, el tallo cerebral y la formación reticular. Entonces hacemos un masajito, tocamos los pies, tocamos las rodillas y el primer centro. Desde ahí llevamos las manitos a las fosas renales. Todo esto lo hace muy lentamente, lo estoy enumerando muy rápido, ¿ya? Luego, si es posible hacer la maniobra de la cuna, por las razones que hablamos de la barrera hematocefálica y de todas estas tensiones que tienen que ver con el simpático que se agotan aquí, que se aprietan aquí y que tienen que ver con la articulación temporomandibular, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a empezar primero, vamos a hacer así, nuevamente. Nuevamente, acuérdense que lo primero es aprender a fracasar, ¿m? ¿Cierto? Puta. Vamos a hacer el mudra de los argentinos, ¿ya? Entonces hacemos aquí atrás. Lo hacemos con nosotros mismos. Entonces vamos a tocar cervical uno, cervical 2 y cervical 3. Y ahí que tenemos a nuestros abuelitos, a nuestra bisabuela y a nuestra mamá. C1, C2, C3. Y fíjate qué pasa cuando tú tocas ahí. La mandíbula te va a empezar a saltar. Mira, háganlo. Abran un poco la boca, suelten la boca un poquito. Eso, muy bien. Y ahora suavemente, mira, te vas aquí por la primera banda y aquí delante de la oreja unos golpecitos. La ATM, suavecito. Y ahora aquí, la amígdala. Acuérdense que hablamos del síndrome postraumático. Aquí está. Todo eso que nos pasó en la vida, en el tallo. El tallo y la amígdala. Y ahora hacemos varias veces. Tallo, amígdala, ATM. Lo puedes hacer de varias maneras. Así y así. La cosa es hacerlo varias veces. Y para ir liberando todas esas memorias. Luego aquí, ahora aquí al medio, aquí a la ceja. En el medio de la ceja. Ese punto es muy importante. Tiene que ver con el 4-1. No, en el 4-1 Baltasar. 4-1 Baltasar. Más adelante. Aquí. Ahí.
Aquí donde la gente quiere pegarse un balazo, ahí. Ese es 4-1. Ese punto tiene que ver con la energía ancestral del sistema vascular. Y básicamente el Alzheimer, la demencia, el Parkinson es un problema vascular, es un problema de amor. Entonces tocamos aquí en el cerebro y ahora lo integramos. 6-1, que es ACTH y cortisol por el estrés, y integramos 1-1. Y lo hacemos varias veces. Y ahora integramos. Acuérdense que mi mamá nunca durmió, nunca fue feliz. Y como no dormía, no hay melatonina. Y si no hay melatonina, no hay relajación, no hay paz, no hay pausa. Entonces hacemos esto. Epífisis timo. Y regresamos con nuestras dos manitos hacia el corazón. Así integramos los dos hemisferios. Entonces, muchos de los problemas del equilibrio en la tercera edad y en adultos y adultos mayores tienen que ver con la articulación temporomandibular y la cadena muscular posterior. ¿Eso qué tiene que ver? Con que apretamos los dientes por nuestra historia de vida, por el síndrome postraumático, por la historia. El síndrome postraumático también es transpersonal, ¿ya? O sea, si uno puede hacer aquí una constelación simplemente haciendo esto, soltando estas memorias, ¿ya? Entonces, ¿esto va por dónde? Va hacia el tallo, hacia toda esta musculatura que nos sostiene la cabeza. Baja por la musculatura que sostiene la espalda, ¿ya? Baja por los glúteos y especialmente en los gemelos y en el metatarso. Entonces, uno de los que hacen manos, los que hacen medicina manualotérica, ya tienen el mapa. Y los demás, los que no hacemos ninguna de esas cosas, entonces simplemente podemos hacer masajito conscientemente de todo lo que acabamos, de ese circuito que acabamos de describir, desde el metatarso. ¿Mm? Entonces, el punto de entrada, en este caso, sería el metatarso. Y la salida sería la ATM. Entonces, llevar la salida a la entrada, que es el punto 1 de riñón. ¿Ya? Entonces podemos hacer simplemente este ejercicio. ATM, 1 de riñón. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. O simplemente el masaje, el metatarso. Otra cosa de la observación que me he dado cuenta en adultos mayores, casi todos los adultos mayores que tienen problemas de ansiedad, el Parkinson, etcétera, etcétera, tienen esto en los pies así, los pies en garra. ¿Mm? Y no les pueden tocar los dedos. Entonces, sucede que mi mamá se le ha ido relajando los deditos, relajando los deditos. Entonces, cuando ya se te relajan los pies, puedes volver a caminar. Y mi mamá ha vuelto a caminar. Todo esto que estamos hablando ahora en este instante, no es que se te vaya a sanar el paciente, o sea, se te vaya a mejorar el paciente, lo vaya a dar de alta, pero va a tener una mejor calidad de vida, va a poder tener mejor cognición de relación con el mundo, ¿ya? De comprensión. O sea que las únicas dos neuronas que le quedan, una adelante y otra atrás, van a funcionar. ¿Mm? Entonces también hay problema con el lenguaje, porque muchas veces pensamos que la persona está totalmente perdida y no está tan perdida, porque ya lo que pasa es que perdió la capacidad de expresarse, pero puede expresarse con dos o tres palabras, entonces uno tiene que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que me está diciendo mi mamá? ¿Ya? Entonces puede estar hablando de la abuelita, pero en realidad la abuelita es la hija o soy yo. Por ejemplo, a veces le preguntan a mi mamá, ¿quién soy yo? Y ella dice, mi marido. ¿Mm? Pero en realidad soy su hijo. Entonces, porque la palabra marido está englobando todo lo que es hombre. ¿Mm? ¿Ya?
Eso. Entonces no es un pecado que a uno se lee, que la mamá, a la abuelita, tenga un enredo con las palabras. ¿Ya? El pecado es de uno que sabiendo tanto, habiendo estudiado tanto, no, no sea capaz de escuchar ni de ver las señales. Bien, entonces, bien. Yo tengo una tendencia de irme por la parte, como sea, científica, aunque yo no vengo del mundo científico, vengo del mundo del arte, pero entonces no, creo que lo vamos a dejar para profundizar, podemos dejar para otra vez. Yo creo que con esto que acabamos de conversar, quizás podemos hacer un par de preguntas y de respuestas. ¿Qué les parece? Pueden abrir su micrófono si tienen alguna Eso. pregunta. O Yo, aportes. yo quería Porque, preguntarte, Fadul, del omega 3. sí, omega 3. Omega 3. Mira, yo hice este otro experimento un día y más nuevamente, porque eso hablaba del fracaso, porque uno puede estar, yo con el ERTIং, estuve 2 semanas con el puro ERTIং, yo mi mamá estaba feliz, ¿ya? Incluso lo publiqué, ¿te acuerdas, Mercedes, que tú me preguntaste de dónde había sacado eso? Yo cada vez que publico algo es porque tengo un logro, así que estoy eufórico, entonces quiero contar lo que hice, ¿ya? Entonces, se me cae. Y mi mamá, ¡ah! Se me volvió lo mismo. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué hice? Empecé a dar durante una semana 9 pastillas de omega 3. ¿M? Y fue una cosa increíble, sí. Reincrementó. Y después vi un trabajo que hablaban que había que saturar el sistema con omega 3 primero, para después bajar la cantidad, y bajando las cantidades. No funciona que tú tomes una pastillita al principio, porque toda tu vida tu sistema ya está todo, imagínate que es como si estuviera todo corroído, ¿ya? ¿Ya? Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo que decía muy blanquito por fuera, pero por dentro está la escoba, ¿m? ¿Ya? Entonces, y lo otro, esto muy importante, el por dentro, entonces nosotros pensamos que el cuerpo físico está adentro, el emocional acá y el mental acá. Al parecer es al revés, ¿m? ¿Ya? Al parecer, es lo que esto que tiene acá está conteniendo, si es así, conteniendo a través de la fascia hacia los músculos hasta llevar hasta la mitocondria, el espíritu, la conciencia, las emociones, la mente. ¿M? Entonces, es muy importante que lo que está sucediendo en tu arteria está sucediendo en tu mente, está sucediendo en tus emociones. Yo lo noto en mí mismo, porque con este cambio a mí me ha costado mucho trabajar mi carácter. Mucho, mucho. Muchas veces tenía muy buenas intenciones, pero con mis buenas intenciones dejaba la escoba. Entonces, y con este cambio de alimentación, porque yo no solamente lo hace ella, lo hago yo también. Entonces, y es muy entretenido. Yo veo cómo tengo capacidad de razonar de una mejor manera, de hacer una pausa, de entender mejor lo que está pasando en el mundo, de no tomar partido, especialmente de dejar de tener la razón. ¿M? Y es muy interesante cuando uno empieza a dejar de tener la razón, la gente le empieza a preguntar a uno qué opina. Entonces, como uno ya no tiene razón, da una explicación de la vida un poco más coherente y más armónica que buena para todos. Porque acuérdense que el motivo que nos trajo aquí, por lo menos a mí, a que nos juntemos, es servir. O sea, entonces, es muy bueno si uno quiere ser un buen terapeuta, es bueno consumir omega 3, es bueno hacer el ayuno intermitente, eso me faltaba. El ayuno intermitente es una de las cosas más maravillosas que existen, porque primero es de bajo costo, porque muchas veces los alimentos saludables son un poquito caros. Entonces, la idea que yo estoy con mi mamá en ayuno, tomamos desayuno más o menos a las 11 de la mañana y la última comida es a las 7 de la tarde, ¿ya? Y el resto es ayuno. Y entonces el desayuno de mi madre es en la mañana temprano un vaso de agua tibia. Perdón, nos faltó el famoso y querido, ¿cómo se llama eso que tomo en la mañana? Uy, que estoy en la memoria, ¿eh? Es contagioso esto de la memoria.
En La realidad son los cúrcuma. nervios. La Va, eso es cúrcuma. el No, limón. no, cloruro de magnesio. Ah, El cloruro de cloruro de magnesio. magnesio, ¿ya? Hay que tener cuidado al principio porque puede producir diarrea, ¿ya? Pero generalmente produce diarrea porque porque te está limpiando, ¿ya? Porque es como el cloruro de magnesio en realidad lo que hace es magnesio. El magnesio está presente en las hojas verdes. Y las hojas verdes no son tan verdes porque son tiene que ver con los agroquímicos que con las cosas que le ponen en la tierra, las hojas salen verdes, pero no tienen mucho magnesio. Pero cuando uno come magnesio en sí, una hoja verde, la primera reacción va a ser de limpieza. Entonces, cloruro de magnesio uno puede diluir un 33 miligramos de cloruro de magnesio en 1 litro de agua, ¿ya? Y tomar una copita así chiquitita cada mañana al levantarse, la primera cosa, porque si lo tomas después te puede producir indigestión, ¿ya? Eso te va a ayudar con la musculatura, te va a ayudar con los huesos y te va a ayudar con los problemas de cognitivos, ¿ya? Luego viene un vaso grande de agua tibia con limón, que yo también lo toma la Helgar, y todos los pacientes me va a salir el argentino, que se me han mejorado en la consulta, ¿ya? Y Y eso. Y eso, mi mamá le doy entre 3 a 2 pastillas de omega 3 y eso sería hasta las 11 de la mañana. Y ahí damos una vuelta a la manzana caminando, 400 metros. En eso estamos ahora. ¿Ya? Ahí nos sentamos y ahí, ¿qué comemos? ¿Con qué rompemos el ayuno? Con 2 huevos. Huevos solo. ¿Ya? Pero huevos de gallina feliz. Si usted come huevo, ese es el problema de los huevos. Si uno come huevo normal, de criadero, de gallina torturada, ¿ya? Que está bajo estrés, con un puntito rojo adelante para que se acelere el metabolismo y produzcan más huevos, ¿m? Y crezcan más rápido para estimular la hormona del crecimiento. Entonces, esa gallina va a tener omega 6 ese huevo, en proporción al omega 3 porque es una gallina estresada, ¿ya? Acuérdense que el síndrome de mi madre es síndrome de estrés crónico permanente, Sostenido. sostenido, que va a ser como, pero es terrible, Mercedes, Está bueno el yo- nombre. lo inventé Sí. yo, la Helgar decía que ese nombre existe, pero yo le puse más color. Bien, entonces, no, huevos de gallina feliz, ¿ya? En lo posible. Y es como un regalito que te haces. Y hasta el almuerzo. Y el almuerzo, ahora viene la receta del doctor Mercola, que es mi comida favorita, mi sopa favorita. Consiste en, primero, picamos una cebolla en cuadritos, perdón, aceite de coco en la olla, o aceite de oliva extra virgen, abundante, ¿ya? Cebolla, la sofríe, mientras sofríe la cebolla, pica la mitad de un repollo, así en pluma, chiquitito. Lo pone a freír, le pone sal marina, ¿ya? A gusto. Luego te toma acelga y los tallos de la acelga los saltea, medio paquete de acelga o un cuarto paquete de acelga, los saltea junto con el repollo. Luego agrega el repollo, las hojas de la acelga, le agrega un poco de jengibre rallado, a gusto, pimienta, una cucharada grande de cúrcuma y 2 tazas de caldo de hueso. Y eso lo hierve durante 20 minutos y al ladito, si usted le quiere que le quede sopa gourmet, usted se compra tocino, ojalá de buena calidad, y el tocino lo saltea y después lo pica chiquitito y lo sirve con el tocino arriba. Es una comida de los dioses. Si usted quiere hacer una última cena, cene eso. O un primer almuerzo, cene eso. Y así, pues por ahí hay hartas recetitas así que pueden ayudar. ¿Y la Eso, espero proteína de que tu almuerzo qué pones? no le damos tanto énfasis a la proteína. ¿Mm? Le damos más énfasis a la grasa, a la grasa, a la grasa. Y generalmente trato que haya proteína. La proteína ya está en el huevo. El huevo tiene muchas otras cualidades porque hay otros problemas que esto viene ya más de la medicina tradicional china, que
Yo sospecho desde la medicina tradicional china que los problemas hepáticos que están en relación con el páncreas, problemas de mala absorción con el azúcar el azúcar y los carbohidratos refinados, nos van a producir la tendencia al hígado graso. Esa tendencia nos va a producir tendencia a un mal carácter. Y ese mal carácter va a resonar con el síndrome postraumático que estaba en el tallo. Entonces, y eso va a aumentar la cantidad de, de beta lipoproteínas y de esas cositas que tienen, según yo, y según la medicina china, las grasas tienen que ver con, el metabolismo de las grasas tiene que ver con el hígado. De hecho, hay un dicho chino que dice, al hígado le gusta la grasa. Entonces, pero la grasa igual de buena calidad, no la margarina, la mantequilla. Todo aquello que nos prohibieron es lo que, y hay unas cosas que dicen por ahí que explica oye, me pasan la hora, eh, que explica, Tenga por tiempo. ya, es que yo tengo que ver a mi mamá todavía, yo soy el cuidador de mi mamá, ¿ya? Entonces, Cuando tú digas. sí, sí, entonces que explica Se te que olvidó lo que explica estabas diciendo. el alza en esta verdadera epidemia que es el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, ¿ya? Que casi antes eso no existía. De hecho, los viejitos, antiguamente, hasta hace poco tiempo, eran parte muy importante de la sociedad, porque estaban sanos, aunque no cumplieron un rol tan importante muchas veces, pero estaban sanos, estaban ahí, pero estaban sanos. Ahora no están sanos, y eso tiene que ver con la alimentación, básicamente. No solamente con el síndrome postraumático, también tiene que ver con la alimentación, con el uso indiscriminado, sostenido, en cantidades industriales de azúcar y carbohidratos. Y es lo mismo que le está pasando a la tercera edad, le está pasando a los niños. En los niños se llama déficit atencional e hiperactividad. Entonces, el principio de la vida y el fin de la vida están en la misma cosa. Entonces, para terminar, vamos a hacer una meditación con eso. Vamos a meditar, a reflexionar más que todo. Vamos a reflexionar que el canal del parto es el canal de la vida, pero el canal del parto también es el canal de la muerte. Cuando vemos la luz al final del túnel, es la luz de nuestra madre, por donde estamos naciendo. Y a veces cuando nos devolvemos es porque nos faltó algo. ¿Mm? Entonces, un servicio que podemos hacer, no solamente hacer terapias, sino que hablar de estas cosas sobre la alimentación. ¿Mm? Yo creo que es importante saber lo que estamos comiendo y en la medida de lo posible poder llevar una mejor calidad de vida. Entonces, porque como decía al principio de la vida, la muerte, el nacimiento y la muerte son parte de la vida. Así que un buen nacer y un buen vivir es parte de lo mismo. Así que muchas gracias, como dicen Hay por una, ahí, a gracias por ti, escucharme a mí. hay una manito en alto de Rosa María Pinchetti que quiere preguntarte algo. Rosa María Perchetti, ¿dónde está? Dale. ¿Qué dice la Rosa María? No, te quería dar las gracias, que es súper Ah, interesante, pero a mí me ha costado mucho encontrar huesitos orgánicos para hacer la sopita y se también me ha compran en la costado manada. mucho los Oye, huevitos libres, así que sí, ahí sí, sí. estoy Dice, cojeando. uno se puede juntar con alguien porque venden paquetes de 20 kilos, como hacerse con un socio, y se compran en la manada por internet y ahí salen súper baratos. En la Mira, buen manada. dato. Ya, Manada, sí, gracias. sí. Y en la feria también le llaman huevos de granja. Huevos de granja también le dicen así en la feria. ¿Ya? Ujú. Ya. Hay que hacer el esfuerzo. ¿Mm? En vez de comprarse el chocolate, se compra el huevo. En vez de comprarse la torta, cuando le vaya a ver a una señora que esté de cumpleaños, no le regale una torta, va a regalar una bandeja de huevos, 30 huevos de campo. ¿Mm?
¿Ves? Ahí vamos haciendo cultura, cultura. ¿Mm? Milton también quiere preguntar. Hilton. Buenas noches. Don- Buenas noches. Un gran y afectuoso saludo desde Colombia. Gracias. Interesantes sus palabras, Gracias. maestro. Eh, Algo nos trajo acá y estoy muy agradecido. Quisiera preguntarle sobre el aceite de coco que en muchos sitios de internet lo promocionan como algo maravilloso y milagroso casi para el Alzheimer. Ok. Entonces me Eso gustaría empezamos a saber decir, su opinión. al principio dijimos que no, aquí lo que hay son fracasos, ¿ya? No hay nada maravilloso, lo que hay, una persona que se dedique a cuidar a las personas y aprender a tener un buen vivir. ¿Mm? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces eso, acuérdense eso, lo mejor de aquí es el buen vivir. No existen los milagros. En Sintergética no hay milagros, ¿ya? ¿Ya? Eso sucede, a veces pasa, ¿ya? Entonces a uno se manda un milagro, pero no hay milagros. Lo que hay, estamos haciendo una cultura de una nueva humanidad donde estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a relacionarnos. Y el mayor y único milagro que existe es la vida. Y la vida tiene dos momentos, el nacimiento y la muerte, que son parte de la larga cadena de la vida. Que esto sigue y sigue y va a seguir, a pesar de Putin y a pesar de otros seres que se oponen. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Puedes repetir el Gracias a ti. desayuno? ¿Cómo? ¿Puedes repetir el desayuno? El desayuno. Ya, un vaso grande de jugo de limón con agua tibia. Eso es ayurvédico, ¿ya? ¿Ya? Y luego, no, perdón, falta una parte. Una cucharada grande de aceite de oliva extra virgen, ¿ya? Luego, el vaso grande de aceite de agua tibia con limón. Y después a mi mamá le doy los omega 3. Y el magnesio le diste en la mañana. Y el magnesio chiquitito. Es que eso es optativo, no sé, Mm. pues si puede, tiene un poco, porque el cloruro de magnesio es bastante barato. Hay uno que no hace y barato y efectivo, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Muchas veces porque puede producir diarrea, puede ser molesto, ¿ya? Entonces, y sobre todo en la tercera edad, porque hay que estar cambiando pañales y esas cosas, ¿ya? Entonces, existe uno que es un poquito más caro, que funciona bien, que es el treonato de magnesio. Más que el magnesio quelado, también lo venden como una panacea y no hay ninguna panacea. ¿Ya? No Yo hay panacea, entendía, séquense las sí, panaceas. La cúrcuma, usted tampoco se le van a quitar todas las inflamaciones con la cúrcuma, eso es mentira. Va a tener una mejor calidad de vida. Cuando a mi mamá yo quiero que se le desinfle el cerebro por un buen rato y quede tranquila, yo le doy ibuprofeno con paracetamol. ¿Ya? Entonces, una vez a la semana, porque si le da eso todos los días, le va a dar usted un hoyo en la guata gigante. Entonces aquí sí, hay un medicamento que nos enseñó el doctor Carvajal, maravilloso, que es el amor. totalmente. Y por eso es importante, sea terapeuta, sea médico, sea dueña de casa, hay que trabajar desde el corazón y si podemos acceder a esto, aprender a mirar, a observar las señales. Esto no viene solamente de la sintergética y de la bioenergética. Yo cuando estuve en el mundo indígena, en el mundo callaguaya, ellos hablaban de las señas, que uno tenía que aprender a mirar y a escuchar. ¿Mm? Y existe algo muy bonito en el mundo callaguaya que se llamaba, uno tenía que aprender a hacer la charla del callaguaya. ¿Mm? Y uno podía ¿Cómo sentarse se en las llaman noches a contar historias y a enseñar a las las personas. pastillas que combinaste para dormir? Discúlpeme, doctor. ¿Para dormir o Sí, para desinflamar? no, para dormir, para lograr que la Para dormir. mamita O sea, durmiera. Sí. quetiapina. ¿Cómo? Quetiapina. Tiapi. Quetiapina. Quetiapina. Ujú. Con Q se escribe. Sí. Sí. No, si tienes que usar más de una, no, más de una, si usas más de una, no sé, no usaría yo y ojalá que le preguntara a un doctor, ¿ya? Es una de las opciones que se usan en el adulto mayor para el sueño. Está la Claro. trazodona,
que es un antidepresivo, y la quetiapina muy recurrida. Y, Sí, cada ser humano es único. Tú puedes usar un claro, medicamento en uno y ser fantástico y en otro provocar claro. tremendos Por eso que le desbarajustes, hablaba claro. le hablaba de la observación, ¿ya? De la Sí, observación. sí. Pero yo creo que se puede usar la criptonita en dosis muy bajas, ¿ya? Pero si hay otra cosa detrás, hay que hacer otras cosas detrás. Pero si tú haces esta dieta y cambias la forma de vida, todas esas cosas detrás que son el terreno, tú cambias el terreno y desaparecen esas cosas detrás. Y capaz que la persona ya empieza a dormir sola, ¿m? ¿Ya? Porque el problema es el terreno. Entonces, no es una enfermedad, es el terreno que nosotros construimos durante toda nuestra vida. ¿M? Entonces, yo iba a empezar la exposición diciendo lo siguiente, lo voy a terminar así. Era lo que yo quería decir al principio, pero lo voy a decir al final. El emperador, el maestro celestial le dice al emperador amarillo, tratar de curar una enfermedad crónica es como cavar un pozo de agua cuando ya se tiene sed o afilar las armas de guerra cuando la guerra ya empezó. Por lo tanto, un buen médico, más que curar, va a prevenir. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de hacer una cultura, más que de buscar remedios, hacer una cultura de salud. Porque acuérdense que vivimos en una cultura de enfermedad, vivimos en una cultura de guerra, ¿m? Vivimos en una cultura del que no está conmigo está contra mí. Que si yo soy vegetariano, soy anticarnívoro, y el carnívoro odia a los vegetarianos, y los veganos los odian a todos. ¿Ya? Entonces, no, po. Entonces, es una cosa que nos empecemos a dar cuenta y a dejar de tener razón y a escuchar nuestro corazón. Ya no vivir desde el tercer centro, que es donde yo tengo la razón. No, que la Tierra es plana. Claro, puede ser plana porque el libro dice que es plana y tú crees eso. Pero ya no es un mundo de creencias. Cuando está en el corazón se conecta con el alma. ¿Han pensado por qué todos los corazones laten y laten y laten y laten, siguen latiendo a pesar de la personalidad que no tiene? Porque el corazón está dando, está conectado con algo superior. De hecho, en medicina hay algo que a mí me sorprende. La persona puede tener una parálisis, puede estar para el gato y mientras el corazón no pare, no se le da no se le da la autorización de muerte. No está muerta. Muy bien. Eso, chiquillos. Disculpen que grito, yo soy un Es poquito escandaloso. intenso. Oye, si no hay más preguntas y dado tus requerimientos ahora, sé que tienes un compañero y un ayudante, pero quien conoce más a tu mamá eres tú. Yo te Sí. agradezco y a nombre de todos y de Axima, pero infinitamente tu generosidad, tu humildad, tu humanidad y bendita tu madre de tener un hijo como tú. Ay, gracias. Bien. Muy bien. Así que a practicar, chiquillos. Chiquillas. Muchas, muchas Muchas gracias. gracias. Que la luz, el amor y la voluntad al bien restablezcan el plan de luz y de amor sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos. Un abrazo. Así sea. Así sea. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Hermoso.